Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro programa Saludable, el arte de vivir saludable. Hoy día 9 de julio del 2020 nos encontramos transmitiendo desde aquí, de Lima, Perú, a nivel nacional e internacional por nuestras plataformas de redes sociales, especialmente por vía Facebook. Eh, en este marco de la pandemia que nos ha generado muchos problemas a nivel mundial en el ámbito de salud, y esto ha repercutido también en otros ámbitos como la economía, el ámbito laboral, el ámbito educativo, en fin. Vemos cómo la salud pues, impacta en otros espacios. Hoy día queríamos reflexionar sobre un tema que es muy importante, como cada uno de los temas que tocamos acá en nuestro programa, para el cuidado y la preservación de la salud. Tenemos, y lo hemos venido diciendo, que para mantenerse a buen recaudo de no infectarse por COVID, promovemos que las personas usen su mascarilla, mantengan la distancia, que se laven las manos con agua y jabón, con abundante agua, entre otras, como por ejemplo estornudar protegiéndose, pero siempre utilizando la mascarilla. Esta es digamos, la protección externa para que el virus no entre en nuestro cuerpo. Sin embargo, hay personas que teniendo los cuidados debidos sufrieron alguna infección, de pronto algún miembro de la familia salió a trabajar, se descuidó, bajó la guardia y ello generó de que se infecte. Entonces, el problema es cuando el virus entra a tu cuerpo, ¿cómo nos protegemos? ¿No? ¿Cómo es nuestra defensa? Y para ello, la alimentación, la actividad física, la gestión del estrés, son condiciones que uno debe realizar y debe tener en cuenta siempre. Pues hablando de la alimentación, la buena alimentación, hoy día vamos a hablar sobre este tema que tiene que ver con la vigilancia para la vigilancia ciudadana para la defensa de los octógonos. Ya hubo un pronunciamiento en algún momento de COPI, sacó una resolución que afortunadamente parece que no es vinculante, pero que de alguna manera atentaba contra las disposiciones del ente rector de salud, que es el Ministerio de Salud, y sobre todo, más allá de esto, atenta contra la salud de la población. Por eso es que debemos nosotros como ciudadanos cuidar, protegernos y vigilar de que se respete, más allá de que si hay normas o no, nosotros tenemos que cuidar nuestra salud. Y para eso vamos a contar con la presencia, bueno, tenemos la presencia hoy día de dos destacados profesionales. Tenemos nada menos que al doctor Miguel Malo Serrano, él es asesor de enfermedades no transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, ahora está en México, en algún momento también estuvo acá en Perú, tuvimos el privilegio de tenerlo con nosotros, también ha sido viceministro de Salud en Ecuador, y también nos acompaña la doctora Fabiola Jiménez, ella es directora de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición, y también se desarrolla en otros ámbitos académicos como en la universidad. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros invitados y los invitamos pues para que nos den sus planteamientos, sus reflexiones, vamos a compartir con ellos durante este espacio. Doctor Miguel, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, saludarte, el arte de vivir saludable. Miguel, tenemos un problema con tu audio, parece que no estamos, no está entrando bien la señal. No te logramos escuchar. Se filtra un ruido externo, pero no te escuchamos. A veces tu señal está un poco... Bueno, recordamos que el doctor Miguel está transmitiendo desde México, así que vamos a tratar de superar este pequeño problema que minutos antes de comenzar el programa estábamos dialogando con él y todo estaba bien. Parece que es un problema de la red. ¿Puedes hablar para ver si te escuchamos, por favor, Miguel? No te escuchamos. A ver, ¿va a salir?
Bueno, y también les decíamos, mientras superamos este pequeño impasse que tenemos con el doctor Miguel Malo, que también tenemos la participación de la doctora Fabiola Jiménez, quien también es especialista, ella es especialista en nutrición y estuvo trabajando y es una de las principales referentes en el Perú de la inmunonutrición y seguramente nos va a hablar mucho también de esto. A ver, nuevamente, la señal con Miguel. No sabía, mientras recuperamos la señal, doctora Fabiola, ¿cómo está? Buenos días, comenzamos con usted, entonces un poco alterando nuestra participación de esta mañana. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Néstor? Sí, como tú comentabas, la idea del webinar es reflexionar sobre el tema de los octógonos, ¿no? Si bien el Perú ha tenido grandes avances, recordemos que cuando estamos hablando de octógonos estamos refiriéndonos a etiquetado nutricional de tipo frontal, ¿no? ¿Qué significa esto? Que justamente cuando uno compra el alimento lo puede visualizar, el producto lo puede visualizar claramente, ¿no? Creo que tenemos la suerte, en el caso del Perú, de ser, después de Chile, los segundos en esta zona en América Latina que tenemos la bendición de contar con una ley específica de promoción de alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Recordamos que también ha sido un proceso bastante complejo para el caso peruano. Esta ley, el autor, ¿no? Y autor, promotor y un incansable luchador, ha sido el caso del doctor Jaime Delgado, ¿no? Desde su loable tarea de defensa del consumidor, él impulsó, cuando fue congresista en la época del gobierno de Humala, esta ley que es bastante amplia, que no solamente trabaja el tema de etiquetado, sino muchos temas relacionados a la alimentación saludable. Cuando hemos generado, digamos, la organización de este webinar, digamos, yo agradezco lo que ha significado la organización, tanto desde la dirección ejecutiva, ¿no?, de promoción de la salud, y también nosotros como Red Peruana de Alimentación y Nutrición, que, digamos, hemos estado en un trabajo que ha sido intenso, sostenido, de 16 años para justamente la defensa de la cultura de alimentación saludable en el país. Entonces, si me permites, Néstor, no sé cómo de repente mientras se solucionan los problemas técnicos con el doctor Miguel. Hola, ¿me escuchan ahorita? Sí, sí, perfecto. Ah, bueno, ya está entonces. No sé, Néstor, cómo nos organizamos, si gusta, si tienes puedo iniciar un poquito y luego... Yo estoy, no sé si me escuchan ahí. Sí, te escuchamos. Yo quisiera retomar la comunicación con el doctor Miguel Malo, si me disculpas, Fabiola, por sí, si... perfecto, no hay ningún problema. Me preocupa que vayamos a perder la comunicación, así que mejor lo aprovechemos ahora que tenemos... Perfecto, sí, no hay ningún problema, lo escuchamos, Néstor. Gracias, discúlpanos, por favor. No. Doctor, Adelante entonces con la presentación. ¿Me pones la presentación? Es bueno. Ahí a modo de... Bueno, muy rápidamente les quería agradecer. Me encanta estar con ustedes de nuevo aquí. Me encanta compartir con Fabiolita, que hemos tenido todos los trabajos, como dicen en el Brasil, que hemos estado juntos en otros carnavales ahí en la pelea en Perú desde hace mucho tiempo. Un gusto, Néstor, de compartir con ustedes. Bueno, yo rápidamente quería entonces decirles la siguiente. Antes de la pandemia y post-pandemia, ¿no? La siguiente. En la pandemia, lo que tenemos, la siguiente, muy rápidamente para pasar esto que ustedes han estado discutiendo para la siguiente, pero solo comentarles en el caso de la siguiente, en el caso de México, la anterior un ratito, no, la anterior,
Esa, ya. Ok. No, en el caso de México, fíjense, solo en los últimos 20 años, digamos, 25 años, la subida de las crónicas, ¿no? 296% de diabetes, 71% de tumores malignos, más de 34% de cardiovasculares. La siguiente. Entonces, uno de los problemas, la obesidad, ¿no? Y ahí tienen, les puse en rojo, 340 millones de niños y adolescentes padecen sobrepeso y obesidad al año 2017. Esto es previo a la pandemia. La siguiente. Una cosa que ya hemos conversado con ustedes, la complejidad de por qué se produce este tipo de cosas, ¿no? La siguiente. Ese desequilibrio energético, la siguiente, está dada por una serie de determinantes. La siguiente. Y uno de los determinantes fundamentales son los cambios tecnológicos en la producción y procesamiento de alimentos. La siguiente. De lo último que nosotros hemos producido en la OPS, quisiera mencionar es la siguiente. Ahí tienen los sites para ver, pero bueno, esto que ya conocíamos de algún tiempo, ¿no es cierto? Todo hacia arriba, el aumento del mercado de alimentos ultraprocesados en nuestros países, en la región de las Américas. La siguiente es un aumento de alrededor de 30 y casi 40% en 12 años. La siguiente, de manera que el procesamiento de alimentos es la principal fuerza que forma el sistema alimentario mundial y el principal determinante de nuestras dietas. La siguiente. Esto es de lo último que hicimos. Fíjense, el perfil de nutrientes del OPS es la raya naranja, y ahí tienen ustedes todos los productos que sobrepasan la raya naranja, que es la raya del perfil de nutrientes del OPS, es decir, de lo que se pudiera aceptar como producto razonable para la alimentación, ¿no? Y ahí en la base tienen bebidas para deportistas, bebidas gaseosas sin cola, bebidas energéticas, bebidas gaseosas a base de cola. Esos son los que superan de largo el perfil de nutrientes, aunque la mayoría, como ven ustedes ahí, supera los límites del perfil de nutrientes nuestro de la OPS. La siguiente. Entonces, la siguiente. Añadido a esto, de estos cambios tecnológicos, está el mercadeo masivo de estos productos. La siguiente. Una pérdida de cultura alimentaria tradicional. La siguiente. Y una cuestión que tiene que ver con los consumidores poco informados o mal informados, ¿no es cierto? La siguiente. Entonces, en la región de las Américas tiene la mayor prevalencia de obesidad del mundo, incluidos niños y adolescentes. El etiquetado de alimentos contribuye positivamente a la reducción de los niveles de obesidad en toda la población. Es decir, el etiquetado es una de las medidas para trabajar este problema del sobrepeso y la obesidad. La siguiente. Pero ¿qué tenemos en el fondo de estos determinantes para el problema del desequilibrio energético? Que la satisfacción de necesidades está moldeada por el mercado, no por las necesidades humanas, y se generan patrones de consumo de alimentos ultraprocesados. La siguiente. Y eso porque nos está determinando en nuestra sociedad el lucro de la gran industria transnacional alimentaria. La siguiente. Y esta industria tiene prácticas que ya sabemos, ¿no es cierto?, de publicidad, patrocinio, de precios, promociones, de colocación de los productos en los ambientes de venta y del etiquetado, que en el caso de la industria alimentaria es parte de la marketing. La siguiente. Para eso, como respuesta, ya tuvimos antes de la pandemia, ¿no?, el Plan de Acción para Prevención de Obesidad en la Niñez y la Adolescencia, que fue aprobado por todos los ministros de la región y que tiene todos esos elementos que ustedes ven ahí como elementos de política. Uno de ellos, el uso de etiquetas de advertencia en el frente del envase como uno de los mecanismos para trabajar la prevención de esta obesidad. La siguiente. Y ahí tienen ustedes la gama de etiquetados que tenemos, ¿no es cierto? La siguiente. Voy rápidamente por el tiempo. Y esto es lo que ha pasado en nuestra región. De los etiquetados que son a la izquierda, son
planteados por la industria alimentaria de ultraprocesados, ¿no es cierto? El primer etiquetado que hubo en el Ecuador, justo cuando yo estuve por ahí en la gestión, que fue el semáforo, después el siguiente que vino en Chile, y ahora la propuesta que estamos planteando y que va a ser una de las que se genera, de hecho que se generó ya en México. Lo que quería decirles aquí es que cuando nosotros trabajamos en el etiquetado en Ecuador hace pocos años, sin embargo, no había las evidencias que tenemos ahora para el asunto de etiquetado. La siguiente. Y sigue siendo ese el elemento de la industria para decir que no sirve el etiquetado. La siguiente. Entonces, tienen ustedes ahí algunas de las cosas que ya nos va dando y abajo tienen las referencias, las investigaciones sobre etiquetado nutricional, ¿no es cierto? Ahí el problema del semáforo, cuáles son los problemas con el semáforo, y la siguiente. Ahí les grafica, fíjense, la cantidad de posibilidades que habría con el semáforo rojo, naranja y verde, con un producto de acuerdo a las distintas concentraciones que tenga de grasas saturadas, sal, azúcar, energía, ¿no? Entonces, realmente ya está claramente establecido que el semáforo no sirve como información adecuada para el consumidor. La siguiente. Ahí tienen, hay varias investigaciones, pero yo les he traído un par ahora, todas están en lo mismo, ¿no? Ahí ven ustedes la diferencia entre el semáforo y la advertencia con el exceso o alto en, ¿no? Considera que la información de este rótulo es verdadera y confiable, obviamente más confiable la de la advertencia. Me ayudaría a decidir si compro o no compro el producto, ayudaría a decidir más la advertencia que el semáforo. Este rótulo me ayuda a decidir más rápidamente cuáles son los productos a comprar, ayuda más rápidamente la advertencia que el semáforo. Este rótulo es fácil de entender, se entiende más la advertencia que el semáforo, ¿no? La siguiente. Y ahí tienen ustedes una cosa que es muy interesante entre la advertencia y el semáforo. En este producto, la pregunta, ¿existen nutrientes por encima de lo recomendado? 35% con con el semáforo, 75% con la advertencia, ¿no? La siguiente. Entonces, lo que necesitamos es, y está claro, y las evidencias nos muestran, un etiquetado sencillo, rápido, relevante, útil y que nos sirva para un cambio de decisión o de compra. La siguiente. Y es el que se está planteando como el mejor etiquetado frontal en el sentido de la salud pública para informar al consumidor. La siguiente. El otro aspecto que hemos avanzado también después de lo que se dio en Ecuador y Chile y que ya pudo asumir en el proceso, estaba Perú, pero ya pudo asumir después, que es el perfil de nutrientes del OPS, ¿no es cierto? Es decir, que es un documento basado en la mejor evidencia posible para decir cuáles pueden ser los límites de los productos no saludables a grasas saturadas, sodio, azúcares libres y ácidos grasos trans, ¿no es cierto? La siguiente. Y obviamente, y una de las discusiones mayores aquí en México, fíjense, fue cuando estábamos en el etiquetado de parte de la industria, decir que el perfil de nutrientes del OPS no sirve porque no tiene evidencia. Y además está basado en todas las guías alimentarias de la OMS que han sido válidas por años y están basadas en la mejor evidencia, ¿no? La siguiente. Los otros argumentos de la industria: no tiene impacto, no se puede reformular. La siguiente. Ventajosamente ya tenemos desde hace algún rato, miren, estos son del año 17, poco tiempo después de lo de Chile, ya vamos teniendo evidencias, ¿no es cierto? ¿Qué decían? Sigue diciendo la industria, si nos ponen estos límites del perfil de nutrientes del OPS, no podemos reformular los productos. Los productos en Chile fueron reformulados en 18%. Es decir, además de informar apropiadamente al consumidor, el etiquetado sirve para que las industrias reformulen sus productos para hacerlos menos no saludables, digamos así, ¿no? La siguiente. Y además
tiene impactos. En el caso de Chile, 25% de disminución de las ventas de las bebidas azucaradas y 14% de los cereales. Es decir, sirve para que la gente cambie sus hábitos de consumo y coma menos esto. La siguiente. Esto yo les pongo porque esta fue una cosa que sacó el Instituto de Salud Pública en el debate que estábamos aquí con lo del etiquetado. ¿Por qué soportar este etiquetado con el perfil de nutrientes de la OPS? Protege el interés superior de la niñez y el derecho a la salud, alimentación e información. Es establecido bajo una consulta de expertos internacionales. Está basado en la mejor evidencia científica posible. Los límites establecidos son para prevenir enfermedades como obesidad y diabetes. Incluye advertencias para edulcorantes y cafeínas, pues su consumo es no recomendado en niños. Fíjense que es una cosa adicional a lo que no tenían en el Perú, que se consiguió aquí en México para proteger sobre todo a los niños y niñas, poniendo la advertencia de los edulcorantes y de la cafeína. Y además toma en cuenta ya las experiencias previas, ¿no? La siguiente. Con eso llegamos a la pandemia. La siguiente. ¿Y qué tenemos en la pandemia? Ya tienen ustedes ahí los datos. Estos son datos que yo les presenté la otra vez y que han sido mantenidos, ¿no? ¿Cuáles son las personas que se mueren con COVID-19? Los hipertensos, los diabéticos, los obesos, los que fuman, ¿no? Estos son los datos de México que les muestra 42% de hipertensos, 37% de diabéticos, 25% de obesos. La siguiente. Y eso en salud pública, entonces nosotros tenemos que estar diciendo a la gente que se cuide de estos riesgos también ahora en el COVID, ¿no es cierto? Y generando propuestas, en este caso mexicana y una propia peruana ahí que hicimos con la Universidad ¿cómo es la Universidad de Alberto Valle, creo que se llama, ¿no? La de los profesores de educación física. Bueno, ahí de los profesores. Enrique Guzmán y Valle, Enrique Guzmán y Valle, perdonen. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes, esto es nuestros esfuerzos en la salud pública, que supongo son los mismos en Perú, pero también hay toda la siguiente, no les había dicho que pasen. Ahí está, la siguiente. Eso es lo que hicimos con la Universidad de Guzmán y Valle. La siguiente. Pero también hay esfuerzos desde las empresas, ¿no? Yo les traje aquí uno de los documentos de salud justa que está planteando qué estrategias plantea la industria ahora, ¿no es cierto? Engañar al público, usan el confinamiento para promover sus nuevos productos, redujeron sus precios y aumentaron los servicios de entrega a domicilio de todos los productos no saludables. La siguiente. Ahí tienen algunos ejemplos de lo que está pasando, ¿no es cierto? Es decir, las empresas de comida chatarra, de tabaco, de alcohol, se están legitimando con la supuesta responsabilidad social para aumentar su prestigio social y aumentar obviamente su mercado, que es lo que les interesa, porque la salud de la población no les interesa. La siguiente. Aquí tienen algunos ejemplos de lo que está pasando en México, que están repartiendo, no sé si está pasando en Perú, las empresas de comida chatarra repartiendo sus productos en las zonas marginales, poniendo los protectores en las tiendas pequeñas de barrio para decir que están preocupándose de la salud, cuando son ellos los responsables de los factores de riesgo por los que se está muriendo la gente en COVID. La siguiente. Y todavía más perverso, utilizando a los nuevos influencers que son nuestros héroes de la salud, los médicos, el personal de salud en general. La siguiente. Ahí tienen ustedes en el caso ecuatoriano, las gracias a la Coca-Cola y todos los médicos en un hospital de Seguro Social de Ecuador agradeciendo por haber recibido alimentación gratis de estas compañías. La siguiente. Y entonces la subordinación de los sentidos en la estrategia de la publicidad de las corporaciones alimentarias para beneficiar la imagen de marca y el consumo alimentario de comida chatarra en contextos de pandemia. La siguiente. Otra de las imágenes, ahí productos altamente azucarados y grasosos, ¿no es cierto? Y el agradecimiento porque están alimentando a nuestro personal de salud. La siguiente. Y una de las cosas, fíjense, para terminar en esto, que es
otra cosa horrible también de esta gran industria. Uno de los argumentos que pusieron aquí, por eso se rechazó, igual en el caso peruano, que se demoró, ya una vez aprobada la ley, aprobado el reglamento, que pidieron 1 año hasta 2 años para que se ponga el etiquetado, diciendo que les cuesta mucho cambiar los etiquetados y que es muy difícil. Y yo les traje aquí para que vean, interesante, que seguramente han visto, y no sé si en el caso peruano, las nuevas paquetes frontales que están colocando en los productos, que ya son con con los asuntos del contexto para mejorar su mercado y su marketing con COVID, ¿no? Es decir, por el coronavirus hay que posponer el etiquetado de aumentos, ¿no? No contiene escrúpulos, realmente. Eso es lo que sucede con la industria de las que hacen daño a la salud. La siguiente. Y para finalizar, lo que quería... bueno, esto era lo que les decía. Y la siguiente, para finalizar, miren, yo no creo que haya un ministro de salud en el continente que esté en contra de todas estas medidas, ¿no? Alguien está en contra, no. Sin embargo, a la hora de la decisión de políticas públicas, ¿qué pesa más en los gabinetes presidenciales? Pesa más la cuestión económica, ¿no es cierto? O sea, pesa mucho más los poderosos intereses económicos, la siguiente, con la que nos estamos enfrentando, ¿no? Y entonces la salud queda disminuida de peso en la toma de decisiones por estos poderosos intereses económicos. La siguiente. Y esos intereses están dados con información y comunicación para confundir a la opinión pública, con construcción de lazos en las escuelas, en las comunidades, en las autoridades políticas, con estrategias legales en juicios en contra de los gobiernos o planteando los problemas de carácter económico, ¿no es cierto?, diciendo que el etiquetado va a generar problemas económicos, desempleo, y la sustitución de políticas de lobby para sustituir políticas, que es lo que exactamente pasó en el Perú con el caso del Indicopio, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿cómo es que podemos hacer que pese más la salud en las políticas a la hora de las decisiones? Y ahí yo pongo la pelotita en la cancha de la ciudadanía, como decía la siguiente. ¿Qué debemos hacer? Como decía mi querida Fabiola, la siguiente, la participación ciudadana. Lo único que en la práctica puede apoyar a que estas políticas públicas basadas en evidencia, que sabemos que funcionan, que cada vez hay más evidencia, para que sean puestas en práctica, lo que requieren es que la ciudadanía se apropie de eso. La siguiente. Y ahí tiene que ser una ciudadanía informada a quien le corresponde informar. Ahí tiene un rol fundamental los ministerios de salud, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con eso, ¿no es cierto?, las universidades. Tiene que ser una participación ciudadana empoderada que tenga espacios de ejercicio en la toma de decisiones, y tiene que generarse procesos en ese sentido, y tiene que ser una participación ciudadana organizada, o aprovecharse de la organización que hay. Fíjense, Néstor es testigo conmigo de la frustración que nosotros tuvimos cuando comenzamos la discusión de la ley de alimentación saludable en el Perú, y quisimos incorporar a las asociaciones de padres de familia en ese proceso. No sé cómo se dio después, pero hasta que yo salí fue un poco frustrante, porque los padres de familia no estaban metidos en este rollo de discutir esas políticas públicas que afectan directamente a sus hijos. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería comentarles. Realmente, ¿quién puede hacer que se trabajen y que sean sostenibles estas políticas y que no se reviertan por intereses de poderosos intereses económicos que tienen, digamos, permeada su poder en toda la gestión pública, como lo que pasó en Indecopio en Perú? Es la ciudadanía empoderada que se apropie y que piense que estas son políticas públicas que van a
ayudar a mejorar sus condiciones de salud y bienestar y sobre todo de sus niños y niñas, ¿no es cierto? Y creo, la siguiente en ese sentido, para terminar, creo que ahí lo que tenemos es que colocar esos valores de solidaridad y cuidado que nos está mostrando la pandemia en las políticas públicas sobre los intereses, los poderosos intereses económicos. ¿Quién va a hacer eso? La ciudadanía empoderada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Marlo, por su interesante disertación de esta mañana, como siempre, bastante lúcida. Es una de las razones por la cual nos encanta tenerlo siempre con nosotros y dialogar. Y vamos a dar paso ahora a la doctora Fabiola Jiménez para que también haga su presentación y luego abrimos el diálogo con ambos invitados. Doctora Fabiola. Gracias, Néstor. Mientras vas colocando mi presentación, yo quisiera agradecerle, ¿no?, expresamente a Miguel por su presentación. Me ha gustado mucho la estructura que nos presenta. Nos presenta primero un escenario muy interesante de digamos, lo que viene siendo la pandemia y un escenario post-COVID también, ¿no? Entonces me parece que analizar la coyuntura es muy pertinente, y también lo que he valorado mucho de la presentación es que él tiene, como mencionaba Néstor, mucha lucidez en desmentir los argumentos de la industria, ¿no? Recordemos que nos estamos enfrentando a industrias que manejan, transnacionales, que manejan muchísimo dinero, y entonces creo que de la parte de la gente que trabajamos el tema de alimentación saludable y que defendemos la alimentación saludable hace tanto tiempo, es muy importante desmentirlos, pero con evidencias, ¿no? Entonces, creo que el aporte que nos está dejando es muy valioso, ¿no? Entonces, yo he preparado también algunas láminas para poder discutir, ¿no? Para abrir un poquito el debate, el diálogo, y sobre todo en la parte final discutir estrategias de acción, que es lo que importa. Entonces, voy a iniciar, ¿no? Ustedes observan que este webinar lo que trata es de exhortar un poquito cómo nos podemos organizar desde el concepto de ciudadanía, que es tan importante para la promoción de la salud, ¿no? Entonces, y justamente Miguel ha terminado con 3 términos que me han agradado mucho. Él dice una ciudadanía que esté informada, que esté empoderada y que esté organizada. Es lo que nosotros estamos exhortando desde este webinar. Ustedes observan ahí también el logo de la institución a la cual represento, que es la Red Peruana de Alimentación y Nutrición, que venimos trabajando hace 16 años de estos temas y defendiendo estos temas. La siguiente. Importante, en el caso del doctor Marlo, él ha presentado un poquito el contexto mexicano. Él actualmente trabaja en México asesorando en temas justamente de enfermedades crónicas y salud mental, y digamos, como representante de una institución peruana, me toca un poquito poner en contexto qué cosa es lo que sucede en nuestro país, ¿no? Ya también he tenido la oportunidad de comentárselos en anteriores oportunidades, que en el caso peruano, al igual de que muchos países latinoamericanos, nuestra situación es bastante compleja, ¿no? Porque tenemos estos extremos donde todavía no hemos podido solucionar problemas antiguos, como son el tema de desnutrición, como el tema de anemia, que también en un escenario post-COVID se van a incrementar, se van a ver afectados. Sin embargo, la situación se complejiza porque tenemos cifras bastante complicadas en términos de sobrepeso y obesidad, y es clave, ¿no?, en especial como nutricionista, manifestar que cuando estamos hablando de una persona obesa, estamos hablando ya de una persona enferma, y que la obesidad nos abre siempre este camino tan cercano a las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no?, que ya se han mencionado. Me estoy refiriendo a hipertensión arterial, a diabetes, a enfermedades cardiovasculares, etcétera. La siguiente. Y justamente en este escenario que tenemos, que estamos viviendo actualmente el mundo, con esta pandemia, yo traigo también para la discusión, lo que les puedo comentar es que mi percepción es que a veces no
sobre todo a nivel de política pública, a nivel de debate público, no se está colocando la nutrición en el nivel que merece, ¿no? Entonces, no creo que se logra identificar, sobre todo a nivel político, que cuando estamos discutiendo de los indicadores tan dramáticos que significa el COVID para nuestras poblaciones, no se está viendo que el trasfondo es nutricional. Y eso tiene que destacarse siempre, ¿no? Entonces, hay un término que se está empleando, sobre todo ligándolo, por ejemplo, al tema de diabetes y obesidad. Hay un nuevo término que se está manejando en el ámbito nutricional que se conoce como diabesidad. Y hay también muchos expertos que están llamándole a esto una interacción de pandemias, ¿no? O sea, yo creo que es clave rescatar que cuando estamos hablando de la pandemia actual, el trasfondo es nutricional. Como bien mencionaba Miguel, hay que de todas maneras hacer un escenario de cómo estaban los países, un análisis, cómo estaban los países en cifras de enfermedades crónicas y cómo, digamos, los países que tenían peores indicadores son los que están resultando tan afectados, sobre todo en términos de número de muertos, ¿no? Entonces, hay una relación de la población en riesgo, de las enfermedades crónicas, que decanta en nuestras cifras de obesidad, y eso nos obliga a hacer un análisis de los determinantes que están originando esta obesidad en los países. La siguiente. Y también en un escenario post-COVID nos lleva a hacer un análisis muy detallado del mundo que se nos viene, ¿no? Un escenario post-COVID, porque nosotros, digamos, tenemos que actuar y tenemos que actuar rápidamente, ¿no? Entonces, en lo que les presento en esta lámina, en realidad cada una se podría transformar en una conferencia, en un webinar, porque son temas bastante complejos. Lo que también nos alerta el mundo es que este tema de las pandemias probablemente no cese, vamos a tener que acostumbrarnos a esto que se está conociendo, comillas, como la nueva normalidad. Tenemos como un tema grave también el incremento de consumo de alimentos ultraprocesados, que sigue siendo un tema tan delicado, incremento de las cifras de sobrepeso y obesidad, por lo tanto, incremento, que se sigan incrementando las enfermedades crónicas. Estamos hablando de un mundo inestable. Hay un término que estamos nosotros utilizando mucho en RPAN, en la Red Peruana de Alimentación y Nutrición, como consideramos que es un enfoque bastante interesante trabajarlo, que es el tema de localización, es decir, trabajar con un enfoque global, pero siempre aterrizado el tema, por ejemplo, de sistemas alimentarios saludables y sostenibles de manera local. El tema de la tecnología es algo que se viene, que ya lo tenemos, ¿no? Que se ha acelerado todo lo que es virtualización, y también tenemos algunos aspectos positivos que rescatar, ¿no? Como es que cada vez, de todas maneras, consideramos que va a haber un incremento hacia las tendencias y la necesidad de la gente a buscar un tema de bienestar, ¿no? Inclusive la industria del bienestar también tiene elementos interesantes, ¿no? Incremento de los determinantes obesogénicos, todavía vamos a seguir trabajando con las metas ODS al 2030, etcétera. Entonces, aquí en este escenario post-COVID, yo creo de que hay muchísimo que trabajar, y en el centro nuevamente aparece como un rol protagónico el tema de la nutrición. La siguiente. Acá lo que quería, Miguel ha presentado algunos gráficos muy interesantes también y muy detallados en el caso de lo que significan los determinantes de la obesidad, que son muchos y son muy complejos. Aquí en esta gráfica yo he tratado de identificar algunos que considero relevantes y prioritarios. Me estoy refiriendo al tema de, cuando uno está hablando de obesidad, es importantísimo la promoción de entornos, justamente de girar estos entornos obesogénicos. La tarea es cómo los convertimos en entornos saludables. Hay que seguir generando política pública. Por ejemplo, la ley de alimentación saludable, que contiene el tema de etiquetado, para el caso peruano es un buen ejemplo de política pública
saludable, pero es, digamos, esto no debe parar, ¿no? El país necesita seguir generando mucha política pública en este sentido. Ya les comentaba, es muy importante el tema de entender, yo creo que este es un concepto complejo y se necesita entender a qué nos referimos cuando estamos hablando de sistemas alimentarios saludables y sostenibles, pero es clave el tema de decantar e identificar los comportamientos de la gente y, como se ha mencionado, uno decanta siempre en lo que significa la decisión de compra del consumidor. Y esto nos lleva al tema, ¿no?, que es motivo de este webinar, a tratar el tema de etiquetado nutricional, que es muy amplio, que es diverso, que tiene diferentes modalidades, pero cada vez hay mayor evidencia. Yo creo que ya no cabe la duda de que cuando estamos hablando del etiquetado nutricional de tipo frontal, estamos hablando de un etiquetado que es muy claro, que es muy directo y que definitivamente es el que ayuda más en esta decisión que tiene que tomar el consumidor. La siguiente. Y aquí también data peruana, ¿no? Yo creo de que no se ha tomado mucha conciencia para el caso del Perú, digamos, de esta problemática, ¿no? Y esta es data oficial del Ministerio de Salud peruano, de que ya nos deja ver cifras alarmantes en lo que significa sobrepeso y obesidad por etapas de la vida, ¿no? Entonces, sobre todo en el caso de población adulta, ¿no? Un 70% de adultos en el Perú ya tiene problemas de sobrepeso y obesidad, y eso estaría explicando el impacto que tenemos ahorita tan complicado en este escenario COVID, ¿no? 70% es una cifra sumamente preocupante para el caso de nuestro país. La siguiente. Y aquí lo que estoy compartiendo también es muy importante hacer un seguimiento a esta data, ¿no? Que es data del número de muertes en el mundo por factores de riesgo. Nosotros, como institución, como RPAN, somos muy vigilantes de ir actualizando nuestra información y analizábamos en reuniones técnicas internas, decíamos, contamos con información referencial, por ejemplo, de un informe de la OMS en el año 2002, que de los 20 principales factores de riesgo para enfermar en el mundo, más o menos en ese momento la mitad estaban relacionados de manera directa o indirecta con el tema de alimentación y nutrición. Sin embargo, estas métricas se han ido incrementando, ¿no? Entonces, por ejemplo, de estos 20 principales factores de riesgo para enfermar en el 2017, aproximadamente 16 factores están relacionados con lo que uno elige, ¿no? En términos de alimentación y nutrición. Entonces hay, digamos, no queda duda, insisto, ¿no?, del rol protagónico que debería tener en términos, en todos ámbitos, el tema de nutrición. O sea, el tema de lo que uno selecciona para consumir, las preferencias alimentarias, el tema de sistemas alimentarios impacta en el número de muertes. Esto son cifras muy aterrizadas, son reales, ¿no? La siguiente. Y aquí tenemos estas mismas métricas, la anterior, por favor, estas mismas métricas, pero ya para el contexto peruano, ¿no? Nuevamente observamos los principales factores de riesgo relacionados con muerte para el caso Perú, y ahí vemos también una fuerte influencia, ¿no? Aproximadamente 16 de esos factores están relacionados, también alimentación y nutrición. La siguiente. Y en términos de elementos, digamos, sumamente dañinos, podríamos hablar de nutrientes críticos, ¿no? Pero he seleccionado uno que sí me llama mucho la atención, que existen, digamos, algunas cifras ya como país, y es el tema del consumo de azúcar, ¿no? Pero digamos que hay que diferenciar
me estoy refiriendo a azúcar añadida a los productos, ¿no? Entonces, la siguiente. Tenemos aquí también con datos oficiales del Ministerio de Salud del Perú, lo que significa, ¿no? Que nosotros estamos excediendo, ¿no? La recomendación que da la Organización Mundial de la Salud, que nos indica que deberíamos consumir aproximadamente 10% del valor calórico total, que equivale aproximadamente a 57.5 gramos, estamos excediendo. Entonces, es importante vigilar estos nutrientes críticos en la dieta peruana. La siguiente. Y aquí también se ha mencionado en la primera presentación, cuando estamos hablando de los determinantes obesogénicos, el tema de los alimentos, sobre todo los ultraprocesados, ¿no? Yo sé que este tipo de webinars a veces lo siguen también personas que no necesariamente son de la especialidad. Y yo quería comentarles que existe a partir del año 2010 justamente un grupo de investigadores de una universidad de Brasil, ¿no? Liderados por el doctor Carlos Monteiro, que nos facilita una clasificación. Durante mucho tiempo nosotros hemos hablado de la comida chatarra, pero en realidad lo que nos propone este equipo de Brasil y que se ha ido extendiendo mucho el uso de esta clasificación, el término técnico son los productos ultraprocesados. Entonces yo me atreví allí a hacer un círculo en el término que se utiliza en esta clasificación que está diferenciando, digamos, en primer lugar los alimentos que no tienen ningún tipo de procesamiento o tienen un procesamiento mínimo. En esta clasificación, alimentos culinarios procesados, alimentos procesados, y cambia la denominación cuando se refiere a los ultraprocesados. Entonces, les quita la denominación de alimentos y los llama productos ultraprocesados. Entonces, que, digamos, ya no cabe duda, ninguna duda. Y aquí, digamos, reitero también mi posición como nutricionista. Yo creo que debemos ser muy firmes en los mensajes educacionales para la población, ¿no? En términos de que se le quita la categoría de alimentos. Es decir, uno podría hacer tranquilamente su vida eliminándolos de la dieta. Y aquí hay que decirlo muy claramente, ¿no? Entonces, otro determinante crucial lo constituye el tema de la publicidad. Justamente he seleccionado una fotografía porque los más afectados, la población más vulnerable en términos de publicidad son los niños, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene la ley peruana es que regula también algunos aspectos de publicidad. Y eso es valioso, eso es algo que debemos defender como país. La siguiente. Y entonces vamos decantando al tema que nos ha convocado el día de hoy, que es el tema de etiquetado nutricional, ¿no? Entonces, acá les traía una definición de FAO, ¿no? Donde nos habla que en realidad la etiqueta nutricional debe respaldar los objetivos nutricionales de cada país, ¿no? Que tienen que estar definitivamente relacionados a impactos de la salud pública, que la gente pueda elegir los alimentos apropiados, ¿no? Y también el etiquetado debería tener una utilidad a la industria. No podemos, digamos, quitar esa responsabilidad. La industria tiene que ser una industria ética que tenga como objetivo primordial la salud de las personas. Entonces, para todo ello, para todo ello sirven las etiquetas nutricionales. La siguiente. Y digamos que ha habido también, yo creo, avances. Ustedes ven aquí a la izquierda, digamos, la clásica etiqueta nutricional que no entendía nadie, ¿no? Entonces, que tenía muchos numeritos, que eran, digamos, complicadas, inclusive hasta para personal de salud, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, familiares, amigos me decían, mira, no entiendo absolutamente nada, ¿no? O sea, veo un montón
de letritas, un montón de información y no entiendo nada. Puse una fotografía de Michelle Obama también porque en algún momento ella ha trabajado diferentes iniciativas de etiquetado. Allí ella impulsó, por ejemplo, una ley en Estados Unidos para incrementar el tamaño de letra, ¿no? El tamaño de letra de las calorías. A la derecha ustedes observan un cuadrito con la clasificación. Existen muchísimos tipos de etiquetado nutricional, pero todos siguen siendo muy alejados de la realidad cotidiana de una persona, ¿no? Entonces, yo no podría ir al supermercado y pasarme horas de horas leyendo todas estas letritas y estos numeritos que no entiendo absolutamente nada. La siguiente. Y entonces llegamos a un tipo de etiquetado que se conoce como un etiquetado de advertencia, un tipo de etiquetado frontal porque se pone de manera muy visible en un producto, ¿no? Y entonces esto permite justamente que la gente tenga algo muy rápido, ¿no? Una advertencia justamente que va a impactar directamente en la decisión de compra. En el caso peruano, la ley contempla 4 tipos de octógonos, ¿no? Con nutrientes críticos, como son las grasas saturadas, el alto en azúcar, el alto en sodio, pero digamos, estos 3 primeros octógonos para el caso de Perú ponen la observación, digamos, disminuir, ¿no? El tema del consumo. Y en el caso de grasas trans, sí pone también una alerta muy directa en términos de evitar el consumo. Este tipo de etiquetado es en un color negro, es una alerta dramática, no muy rápida para la elección de compra. El tema del caso Perú, al igual que otros países, al igual que el caso chileno, que fue el primero en implementarse a nivel, digamos, Latinoamérica, nosotros como Perú hemos sido los segundos en trabajar el etiquetado por octógonos y esto es muy valioso. Se han ido sumando diferentes países que están en plenos procesos, el caso de México, el caso de Uruguay, ¿no? Hay diferentes países que están también optando por este etiquetado que es, digamos, el mejor, no cabe dudas. Y luego tenemos acá una serie de hitos en lo que ha sido la implementación, ¿no? Nace un proyecto de ley, ¿no? En el año 2013, con la autoría del doctor Jaime Delgado, en esa época congresista de la República, estamos hablando del gobierno del presidente Ollanta Humala. Sin embargo, ha sido, digamos, muy complicado, ¿no? Porque pasamos del año 2013 hasta casi el año 2019, junio del 2019, para recién que se ponga, digamos, en ejecución este tema del etiquetado, y digamos que la industria no cesa y han habido, digamos, algunos baches, algunas dificultades que vamos a ir comentando. La siguiente. Creo que también una ventaja cuando me estoy refiriendo a esta ley, específicamente me estoy refiriendo a la ley 30021, que el nombre completo, el nombre técnico es la Ley de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, que también tiene una ventaja interesante para el caso Perú. Uno de los temas es etiquetado, pero la ley contiene muchos otros puntos muy interesantes que, digamos, nos plantea un escenario de un proceso gradual de implementación. Me estoy refiriendo a temas como actividad física, el tema de kioscos saludables, el tema de la creación de un observatorio para ver temas de obesidad, el tema de educación nutricional, legislación en relación al tema de alimentos procesados, etc. Yo aquí quiero ser muy clara. Yo creo que esta ley hubiera pasado desapercibida. Sin embargo, la ley, digamos, una parte central de la ley es que aborda temas de regulación de la publicidad. Y cuando nace, digamos, esta ley en el 2013, realmente explotan en el país muchísimas
muchísima discusión, ¿no? Justamente por este tema que impacta en tema de los medios de comunicación y, lógicamente, intereses muy grandes, ¿no? De empresas que nos han estado vendiendo por décadas alimentos que nos enferman. La siguiente. Justamente esto no cesa, como comentaba también Miguel a su momento, en plena pandemia los peruanos hemos sido testigos de un evento muy desafortunado, ¿no? Sobre el caso de Indecopi, ¿no? Que nos cogió por sorpresa, ¿no? Recordemos que el Indecopi es una institución, es la autoridad justamente de protección para el consumidor, que maneja temas de libre competencia, de marcas, etcétera. Es una institución muy amplia que ve muchos temas y justamente Indecopi cuenta con una comisión que se llama una comisión de barreras burocráticas y nos sale con una sorpresa, con una resolución que llama la atención, la resolución 07220, que menciona que existe una barrera burocrática inaplicable para algunas medidas reglamentarias que dio el Ministerio de Salud, ¿no? Al reglamento de alimentación saludable. Esto realmente ha sido de sorpresa, ¿no? Y digamos que lo que ustedes ven en la diapositiva, que ha sido bastante favorable, es que hubo pronunciamientos inmediatos de parte del Ministerio de Salud, pero también de parte del presidente, ¿no? Entonces, que ha sido un pronunciamiento contundente, claro, que, digamos, ha tranquilizado un poco. Sin embargo, y es el objetivo de esta reunión de esta mañana, este webinar, es que nosotros estemos en actitud vigilante, ¿no? O sea, desde nuestros principios de ciudadanía, que es lo que estamos tratando de discutir esta mañana con ustedes. La siguiente. Y aquí pongo algunas ideas que creo que pueden servir para abrir ya un poquito la discusión. Yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas, pero siempre nosotros enarbolamos la bandera de la promoción de la salud. Entonces, la promoción de la salud nos da muchos elementos que nos permiten trabajar estos temas, ¿no? Yo quería destacar, en primer lugar, que desde el enfoque de la promoción de la salud nosotros tenemos la ventaja de que se otorga un enfoque de derecho, pero también nos permite la posibilidad de un enfoque de deber y de autocuidado de la salud que tiene la población, lo cual consideramos que es importante. Nosotros somos protagonistas de nuestra salud. Yo soy protagonista de mi compra, soy protagonista de lo que selecciono, siempre y cuando cuente con una información apropiada, ¿no? Por eso es que estamos defendiendo el tema de los octógonos, por ejemplo. Es importante crear o transformar escenarios saludables. Es muy importante seguir generando más políticas públicas saludables y coloco allí a todo nivel, porque a veces el nombre política pública saludable lo puedo ver lejano, lo puedo ver como que solamente se puede hacer, digamos, desde los congresistas, el presidente, que es valioso, pero el tema de políticas públicas puede decantar a diferentes escenarios, ¿no? Una universidad puede generar sus propias políticas públicas, un centro de trabajo, ¿no? Entonces, un gobierno regional, una municipalidad, etcétera. O sea, necesitamos más políticas públicas saludables para, digamos, contar con poblaciones que estén sanas en el tiempo. Construir sistemas alimentarios saludables y sostenibles es muy valioso. He tenido la oportunidad, gracias a la invitación de la Dirección de Promoción de la Salud, de hacer un webinar específico sobre el tema de seguridad alimentaria, donde discutimos a profundidad todo este tema de sistemas alimentarios saludables y sostenibles, qué cosas significa, cómo aterrizarlos. Es importante fortalecer tanto la oferta como la demanda de alimentos saludables, ¿no? Y desde el enfoque de autocuidado, reitero esto, ¿no? Y aquí le estoy hablando al ciudadano de a pie, ¿no? A cualquier persona que nos está escuchando. Quisiera dejarle estas reflexiones, ¿no?
Yo tengo la responsabilidad de informarme, de educarme acerca de los octógonos. No puedo decir, ay, como que son figuritas extrañas y raras que están en un paquete. Yo tengo que saber qué son, para qué sirven, cómo están impactando mi salud. De esta decisión cotidiana yo voy a tener un resultado, un impacto en mi salud. Y finalmente, decantar en lo que es el objetivo de este webinar, ¿no? Hablar de la vigilancia ciudadana. Yo creo que es importante el rol que están jugando las redes sociales hoy más que nunca, que nos plantean diferentes vitrinas. Ahorita estamos haciendo uso de una red social, por ejemplo, para hablar de estos temas. Yo no sé qué tanto espacio nos daría de repente un medio de comunicación para hablar todo lo que estamos hablando, y estamos haciendo uso de nuestra ciudadanía para hablar en redes sociales de estos temas tan importantes de salud pública. El tema de institucionalidad, las instituciones tienen que ser muy transparentes. Todo este tema, todas estas discusiones nos están planteando nuevos paradigmas éticos y no queda otra que tomar postura. Nos tenemos que comprar el pleito de la salud. Y también aquí yo quisiera terminar con algo que todavía de repente como país es poco conocido y no se utiliza mucho, y es que necesitamos el disclaimer también de algunas instituciones, ¿no? Que hagan sus descargos de responsabilidad, ¿no? Entonces, de eventos, acá estoy metiendo todo el tema de auspicios, estoy metiendo, tenemos que ser instituciones sumamente transparentes porque, digamos, estamos hablando de salud pública, estamos hablando de poblaciones saludables, estamos hablando de desarrollo humano y el tema del COVID que nos pone contra la espada y la pared. Estamos hablando también de la diferencia entre la vida o la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que estamos hablando de temas muy impactantes y reitero el compromiso de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición en seguirlos trabajando y defendiendo como lo hemos hecho siempre. Entonces, con esto estaría terminando y estamos listos, digamos, Néstor, para algunas consultas. Ahí, en la final, algún tema de nuestras redes sociales que los podemos ver en interno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fabiola, por esta brillante participación que usted nos ha compartido y tan amablemente nos ha presentado. Estamos dialogando con el doctor Miguel Malo y con la doctora Fabiola Jiménez. Ambos han abordado este tema de la vigilancia para la defensa del etiquetado de los octógonos. El doctor Miguel Malo nos decía, a manera de síntesis, si me permite, doctor, brevemente, ha dicho muchas cosas interesantes, pero rescato que usted señalaba de que hay suficiente evidencia sobre la alerta nutricional, y muy por el contrario con el semáforo y otro tipo de advertencias. También señalaba usted que los consumidores están desinformados, ¿no? Y que una estrategia para enfrentar los problemas de las enfermedades no transmisibles, como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, estos problemas que nos está generando tanta muerte, decía usted que una estrategia vital, importante, era justamente el etiquetado. Mostraba datos de cómo la empresa en años, y nos ha pasado, porque usted estuvo acá desde esa época, desde cuando sale la ley hasta que entra en vigencia, y sale el reglamento, y salen los octógonos y todo esto, la empresa siempre dijo que le resultaba complicado colocar el etiquetado frontal, la alerta frontal, y que era muy difícil. Sin embargo, ahora ya adecuaron su publicidad, ¿no?, para el tiempo de COVID, que lo han hecho en poco tiempo. Sin embargo, no pudieron hacer el tema de la advertencia en muchos años. Eso ya nos debe llamar la atención. Y también usted decía que qué hacer, y en el qué hacer planteaba primero la participación, convocar la participación de la población, que debe estar informada, empoderada y organizada. Y usted aludía a la participación de los padres de familia, que recuerdo cómo
hemos padecido, ¿no? De que no se incluya a los padres de familia, a las organizaciones de los padres de las APAFAS, como se les llama acá en el Perú. Y también tenemos otro frente de participación que son muy fuertes y que tenemos a nivel nacional, nuestros promotores de salud o agentes comunitarios, como también se les conoce, a quienes les enviamos un saludo amable, nos están siguiendo muchos de ellos. Doctor, para hacer un paréntesis en este breve síntesis que me he permitido hacer, quería consultarle o cuál es su punto de vista, su opinión sobre esta pandemia que también ha contribuido con valiosa información la doctora Fayuela, pandemia por COVID, y que de hecho ha causado mucha muerte, nos duele mucho la situación que estamos pasando, pero que paralelamente con esta pandemia hay otra pandemia mundial que no se dice, no se habla, que no se difunde quizá, y es justo lo que está generando la muerte, ¿no? Esta pandemia de las enfermedades no transmisibles, de diabetes, de hipertensión, de cáncer, y que usted maneja muy bien, doctor. Quería escuchar de usted si es que esa sí se puede considerar, bueno, la OMS decía ya las nuevas epidemias, ¿no? Pero yo creo por los efectos y por lo globalizado que está, también podría considerarse una pandemia invisible de la que no se habla, doctor, y qué consecuencias, además de la de COVID, está generando, por favor, doctor. No la escuchamos, parece que su audio nuevamente se fue. Estamos con el doctor Miguel Malo, que está transmitiendo desde México. Él es consultor de la OPS en México, en enfermedades no transmisibles. A ver, ¿lo escuchamos? A ver. Bueno. Quizás si sale y vuelve a entrar, por favor, de pronto podemos recuperar la señal con usted. No, no la escuchamos, doctor, no la escuchamos. Le pediría si puede, por favor, salir y volver a entrar. Gracias. Doctora Fabiola, usted, por el contrario, nos tocaba también, contribuía, complementaba la información que nos señalaba el doctor Miguel Malo, y nos decía que la principal afección de la salud por COVID, las personas que se infectan por COVID, tienen problemas... Listo, ya estoy. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto, doctor. Disculpe. Bueno, disculpen, no sé en qué estaban. Sí, le decía que estamos en una pandemia declarada de COVID, pero que paralelo con esto hay una pandemia de la que no se habla o no se conoce, no se difunde mucho, que son las enfermedades no transmisibles, que es lo que está generando muchísimas muertes en el mundo. Ahora mismo, cada día mueren muchas personas más por estas enfermedades que por COVID mismo. Sin embargo, es como invisible. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctor? Bueno, el punto ahí es que, como decía, conversando de estas metáforas de la pandemia, ¿no? Es como si a nosotros nos hubiera agarrado cambiándonos de ropa la pandemia detrás del telón y de repente se abre el telón antes de tiempo, ¿no? Y yo creo que ya había algo de eso, como yo traté de presentar muy rápidamente, de todo lo que han sido incluso este rato ya 2 asambleas de Naciones Unidas que han topado el tema de las no transmisibles, varias resoluciones globales de la OMS, varias de la OPS, que ha sido pionera en ese sentido para la cuestión de las crónicas, ¿no? Porque, digamos, ¿cuál es el problema? El problema es que estamos muriéndonos antes de tiempo, ¿no? Es decir, fíjense que por primera vez, no sé si es la historia a nivel de América Latina, pero por ejemplo aquí en México, y yo supongo que los países van por ahí, la generación que nos sigue, o la siguiente, va a tener menos esperanza de vida que nosotros.
Es decir, estamos en tales condiciones, con las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles y en algunos casos por violencia, que va a disminuir la esperanza de vida por primera vez en la historia de la humanidad. Entonces, yo siento que ya teníamos eso y que lamentablemente, y ahí sí de nuevo lo que dice la Fabiolita, por los problemas que nos genera la pandemia, digamos, y todo lo que podría hacer para una reversión de todo el proceso social, económico, político, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Es decir, cuando yo veo el comportamiento, por ejemplo, de estas industrias de tabaco, de alcohol, de ultraprocesados, que lo que hacen es aprovecharse de la pandemia para ampliar su mercado, uno dice, pucha, realmente vamos a poder cambiar en este mundo, ¿no? Y fíjense lo que pasó con Indecopi en el Perú, lo que ha pasado aquí, las industrias diciendo que no debería salir el etiquetado que tiene que salir ahora en octubre en México, porque cuesta mucho a las industrias, porque va a disminuir el mercado, etcétera. Bueno, no sé si sucede en el Perú con los vapeadores, toda la propaganda enorme en redes sociales y orientada a niños, adolescentes, para que comiencen a ser usuarios de vapeadores con toda una serie de información que es absolutamente falsa, con investigaciones pagadas por la industria para que saquen las conclusiones que corresponden. Es complicado. Ahora, ¿a quién le toca trabajar eso? Obviamente a la población, obviamente a los padres y madres de familias, principalmente, porque es a los niños a los que queremos proteger más con esto, como decía Fabiola, ¿no? Es a los niños. Los niños tienen que ser protegidos de eso. Los niños son los que van a estar con los problemas crónicos más rápido que otras generaciones anteriores, ¿no? Entonces, sí hay la necesidad de que la ciudadanía asuma eso profundamente. Yo creo que eso es lo que va a ser el quiebre histórico, que la gente asuma esa responsabilidad para pelearse por políticas públicas, para cambiar sus hábitos, pero también para pelearse por políticas públicas. Porque estamos peleando, mis estimados colegas y amigos y amigas, estamos peleando con monstruos absolutamente poderosos desde el punto de vista económico. Poderosísimos. Gracias. Muchas gracias, doctor Miguel. Como siempre, claro y directo, como dice Guadalupe Reina, que le envía saludos, doctor. Doctora Fabiola, le decía que usted nos mostraba un dato que se conoce, pero que usted lo ha puesto énfasis y lo ha dicho claramente. Las muertes en el Perú principalmente se deben estamos hablando de muertes por COVID, pero están relacionadas con personas que tienen hipertensión, diabetes, obesidad, ¿no? Y decía, en resumen, que esto es en gran parte un problema nutricional, ¿no? Que se debe al tema nutricional, y la nutrición tiene que ver con la decisión de las personas. Y usted hablaba del derecho de las personas, del cuidado de la salud. Decía, toda persona tenemos derecho a disfrutar al máximo de nuestra salud. Pero ¿cómo disfrutar de la salud si es que no sabemos decidir? Porque usted hablaba también, ¿no?, de saber decidir. Y el doctor Malo decía, están desinformada la población, ¿no?, por la empresa. Entonces, señalaba usted que los factores de riesgo tienen que ver con la nutrición nutricional, y hacía una diferencia entre alimentos y productos, que muchas veces la población no lo reconoce o cree. Hemos tenido la ocasión de preguntar qué entiende por alimentos, y muchas veces dicen, lo que como, todo lo que me llevo a la boca prácticamente, así lo dicen, ¿no? No tienen una clara definición de alimentación. Y quisiera, por favor, que luego usted pueda ampliar esta diferencia entre alimentos y productos. Y luego también hablaba de los protocolos, del proceso gradual de la ley, y que comienza en la escuela, pero que
pasa por promover actividad física, el observatorio nutricional y también regulación de la publicidad, y creo que esto es lo que ha causado estos malestares que nos ha tenido esta decisión de la advertencia o la alerta nutricional. Quisiera, por favor, si usted puede ampliar a partir de lo que ha dicho Miguel Malo, permitido resumir de una manera injusta, pero tratando de sintetizar todo lo que fue dicho. Sí, sí, sí. ¿Qué nos podría comentar, por favor, al respecto? Sí, gracias, Néstor. Yo creo que lo primero es, digamos, a mí una de las cosas que más me preocupa como nutricionista pública es que no aparezca, digamos, a veces la nutrición en la foto necesariamente, ¿no? ¿A qué me refiero? Justamente cuando estábamos un poquito organizando vía una llamada telefónica con Miguel, este webinar, la intención de generarlo. Entonces conversábamos la importancia, la relevancia que tiene en estos momentos que se dé la oportunidad a los técnicos, digamos, a gente que conozca a cabalidad de estos temas. Yo le comentaba que sentía mucha admiración específicamente por el subsecretario de Salud mexicano, ¿no? Que de apellido López-Gatell, por ejemplo. Entonces, él es uno de los primeros funcionarios que yo escuché, porque hacemos un seguimiento muy exhaustivo desde RPAN de diferente información. Yo fue uno de los primeros funcionarios que él mencionó, ¿no? Que estas cifras tan negativas que tenía México se debían a las enfermedades crónicas no transmisibles. Y lo hizo en una conferencia de prensa, ¿no? Donde estaban, digamos, diversos medios, diferentes autoridades políticas, etc. Entonces, eso, digamos, es lo que yo reclamo para el Perú, ¿no? Entonces, no he escuchado a ningún político que mencione la evidencia, ¿no? Digamos, cuando tú mencionabas, Néstor, y le hacías la consulta a Miguel, es cierto, ¿no? Desde hace mucho tiempo ya la Organización Mundial de la Salud ha declarado todo este tema de enfermedades crónicas como una pandemia, pero es, comillas, invisible, ¿no? El tema, digamos, de los impactos de las enfermedades crónicas no transmisibles se ven como un tema discapacitante, a veces a temprana edad, ¿no? Luego viene el tema de la muerte, pero, digamos, se quedan, digamos, para la población de todas maneras como algo oculto, algo invisible. Sin embargo, digamos, este cuadro, por eso yo decía, es una interacción de pandemias lo que estamos viviendo. O sea, el trasfondo es nutricional, el trasfondo decanta, digamos, en el estado nutricional de la población previo al COVID, ¿no? Entonces, la cantidad de obesos que estamos teniendo, la cantidad de diabéticos, la cantidad de hipertensos, la cantidad de personas que tienen enfermedades cardiovasculares. Entonces, esa es una primera perspectiva, Néstor. O sea, ¿cómo logramos que se eleven estos temas al nivel de importancia, ¿no? De jerarquía que necesita la nutrición, ¿no? Que lo técnico impacte lo político y no al revés, ¿no? Entonces, porque seguimos dando mensajes a la población, digamos, yo creo que todavía incompletos, ¿no? Ahora, la promoción de la salud es un arma sumamente poderosa desde todo punto de vista. La promoción de la salud es una estrategia que te permite una mirada muy política de las cosas también. Y a veces le tenemos un poco de temor, pero promoción de la salud tiene este componente político, tiene este componente de participación ciudadana, tiene este componente de abogacía, de negociación eficaz, o sea, las estrategias que nos da la promoción de la salud son sumamente potentes para analizar cómo se debe todos estos temas. Generalmente, cuando estamos hablando del sector salud, siempre o la mayoría de las veces nos quedamos en los análisis que son biomédicos recuperativos, por ahí a veces se toca el tema distorsionado, lamentablemente, de lo que significa la atención primaria, pero no llegamos a un abordaje, a un constructo más complejo que nos da la promoción de la salud desde la mirada de los determinantes sociales. Entonces, creo que tenemos que hacer uso de estas herramientas, Néstor, que nos da la promoción de la salud para salir, digamos, con un mensaje que sea más aterrizado, que sea, digamos,
muy viable también. No tenemos que dejar solamente la promoción de la salud en concepto, sino viabilizarla, hacerla tangible, ¿no? Y una forma de hacerla tangible es lo que estamos proponiendo hoy día, que es el tema de que necesitamos que, por ejemplo, en el caso de la ley de alimentación saludable, que la población sepa que es su ley, ¿no? Que la haga suya, ¿no? Que la sienta suya y que la defienda, que es lo más importante. Y que no nos sorprendan, digamos, estas noticias a veces un poco extrañas, los argumentos de la industria que van a estar por todos lados, ¿no? O sea, yo me quedo sorprendida también a veces el grado de enmascaramiento que puede tener la industria, que como comentaba Miguel, es muy poderosa, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de temas de salud pública muy reales, muy concretos. Estamos hablando de vida o muerte, ¿no? O sea, parece mentira, pero esta situación del COVID nos ha llevado realmente a esta situación extrema, ¿no? Ahora la sentimos más porque el COVID es una pandemia que sí te mata a la gente rápidamente, ¿no? Entonces, pero el trasfondo, digamos, el tema del riesgo, el tema medular, está, digamos, tiene un fuerte componente nutricional que estamos destacando el día de hoy, ligándolo a una decisión de autocuidado de la gente, ¿no? Como es el caso de los octógonos. Es lo que podría comentar. Muchas gracias, doctora, por su comentario. Bueno, el tiempo nos ha ganado, la verdad, ya podemos pasar la hora, y sabemos que el doctor tiene una agenda muy recargada, así como usted, así que no queremos abusar de vuestro tiempo. Quería pedirle al doctor Miguel Malo que por favor pueda cerrar su participación dejando quizá algún mensaje que quisiera él señalar, algún concreto, específico, o la manera de resumir su participación en esta mañana. Doctor Miguel Malo, por favor, los minutos para que pueda decir estos mensajes. Mire, yo quisiera retomar lo de la Fabiola y rescatar lo que ella siempre ha estado peleando, y me acuerdo de nuestros trabajos en conjunto en Perú, la importancia de la nutrición. Veía ahí unos mensajes, somos lo que comemos, ¿no? Y la necesidad de hacer un abordaje de este problema desde una perspectiva integral, ¿no? Yo creo que el punto sustancial, determinante, estructurante del asunto es que nosotros en el modelo de desarrollo hemos perdido la ruta entre nuestra necesidad de satisfacer esas necesidades básicas humanas y cómo las satisfacemos, ¿no? Y ahí en el proceso, a pesar de que inicialmente fue para dar respuestas concretas a necesidades, todo el asunto del procesamiento de los alimentos y todo, se distorsionó un momento dado para que lo que defina toda la producción de alimentos no sea la necesidad humana de nutrición, sino la necesidad de lucro del mercado. Creo que es un punto sustantivo que nos está mostrando la pandemia, con todos los datos que hemos dicho, ¿no? Y entonces tenemos que rescatar eso. Y rescatar eso significa, por ejemplo, yo me acuerdo de los esfuerzos, y una de las cosas, si quieren ustedes, más místicas y bellas que yo viví en ese hermoso país peruano fue en Huancayo, no, en Huánuco era, una feria arriba, en una de las comunidades de arriba de la sierra de Huánuco, que fue organizada por Jaime, de la papa peruana. Y yo tengo ahí como tesoro todas las fotos que tomé de las miles de variedades de papas, de la producción de esos agricultores peruanos en la sierra peruana, ¿no? Eso hay que rescatarlo profundamente ahora. Hay que rescatarlo profundamente desde la perspectiva de todo lo que nos está mostrando la pandemia. Todos los circuitos internacionales, lo que está ligado a las transnacionales, tenemos que revisar, y tenemos que reforzar la posibilidad de las economías locales, la posibilidad de las economías agrícolas locales, familiares, la posibilidad de que pueda haber una relación diferente campo-ciudad y que puedan llegar directamente los productores. Había algunas cosas que, por ejemplo, Jorge Muñoz hizo en Miraflores, y había otros que hicieron, ¿no? de los mercaditos locales donde hay una relación directa del productor con el consumidor,
rompiendo toda la intermediación de las transnacionales y de los grandes mercados, ¿no? Creo que eso para frutas y verduras, para los productos de consumo rápido, tendría que fortalecerse. Los gobiernos tendrían que trabajar políticas amplísimas de ampliar eso, ¿no? Ahí para que pueda haber una relación directa campo-ciudad sin las intermediaciones del mercado y estas intermediaciones perversas que tenemos, por ejemplo, ¿no? Pero, en fin, lo que yo quería decir es que tenemos que extender nuestro discurso porque ahorita la pandemia nos está diciendo humanidad. No podemos seguir con esta propuesta de modelo de desarrollo. Hay que cambiar, hay que cambiar. Y tenemos condiciones y tenemos experiencias para saber qué propuestas de política pública, qué propuestas económicas pueden ser viables para un mundo mejor y un mundo más saludable, ¿no? Y creo que esto es lo que tenemos que ir buscando y tenemos que ir recuperando. Y no se diga, como el caso peruano, que es una maravilla de diversidad agrícola, ¿no? Y que tiene que trabajarse mucho más políticas en ese sentido. Creo que por ahí va la reflexión que tendría que enseñar. Es decir, ya no podemos volver a la misma normalidad porque esa normalidad era el problema. Tenemos que cambiarla, tenemos que buscar otros mecanismos y la nutrición es un aspecto fundamental. Y los sistemas alimentarios, la transformación de los sistemas alimentarios son un aspecto fundamental en eso. Para terminar, solo querría decir, por ejemplo, cómo está ligada esa pandemia que planteaba Fabiola al inicio con los problemas de cambio climático, ¿no? Yo les daba la vez anterior algunas cifras, no sé, solo de la Coca-Cola 3.500 botellas por segundo botamos en nuestro planeta, ¿no? Y esos productos ultraprocesados están ligados con todo eso también. Entonces, es una transformación global que requerimos trabajar y que tenemos las condiciones para trabajar si es que se da la oportunidad, ¿no? Y si es que se da la posibilidad de que los políticos puedan superar todas esas enormes presiones desde los altos intereses económicos que están en contra de este momento y que estamos viendo y que la pandemia lo está mostrando en contra de la salud y bienestar de la población. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por su amabilidad, por su tiempo que nos comparte. Sabemos de su recargada agenda que usted tiene. Un placer haberlo tenido aquí en nuestro programa Saludar. Muchas gracias, doctor. Doctora Fabiola. Un abrazo. Gracias. Doctora Fabiola, un minuto también para usted para que pueda expresar sus palabras de cierre y despedida, por favor. Sí, bueno, los comentarios que nos deja Miguel, por cierto, son bastante acertados. Los mecanismos que él hablaba se llaman mecanismos donde se trabajan cadenas muy cortas, ¿no? En términos de los sistemas alimentarios, es reducir las cadenas y acercar, digamos, los productores a los consumidores. Coincido plenamente con él que es una estrategia muy buena, ¿no? Entonces, pero rescato, digamos, la parte final donde él comentaba y coincido, suscribo plenamente de que necesitamos otro tipo de modelo económico, ¿no? Que nos lleve a poner en el centro a las personas, Néstor, ¿no? Entonces, y en el tema de nutrición, creo que se acerca mucho al tema de humanizarnos y apostar por la gente, ¿no? Por la salud de la gente. Yo quería agradecerte a ti, como siempre, Néstor, por lo que ha significado, yo diría, el resurgimiento de la promoción de la salud desde este contexto virtual. Te felicito muchísimo, yo creo que los programas están aportando mucho, existen pocas ventanas para comentar estos temas tan importantes. Mi felicitación a ti, a tu equipo, y agradecerle mucho también al doctor Miguel Malo, que es siempre un colaborador desde hace muchísimo tiempo con RPAN, ¿no? Hemos tenido la posibilidad de tenerlo inclusive como jurado cuando hemos hecho presentaciones con nuestros estudiantes, que lo recuerdan mucho. Entonces, creo que él, siendo un funcionario de tan alto nivel, habla muy bien con el ejemplo de lo que significa Miguel como ser humano, porque siempre ha sido un profesional muy cercano con su conocimiento, ¿no? Entonces, hay pocas oportunidades para hacer un agradecimiento tan explícito
y quiero hacerlo en esta oportunidad. Muchas gracias a ambos. Gracias, doctora Fabiola. Sinceramente es un honor también tenerla con ustedes. Muchas gracias por el saludo y el reconocimiento que nos hace este humilde programa, que estamos llevando salud a nivel nacional y también, por supuesto, a nivel internacional. Nuestra gratitud enorme a ambos profesionales que han destacado como salubrista en los ámbitos donde están y hoy día solamente se han permitido mostrar una partecita de lo que ustedes saben y conocen como profesionales y como personas. Miguel, un abrazo enorme hasta México, te queremos mucho, te sentimos peruano, tú eres un embajador de México, un gran abrazo y que tengas mucha salud y mucho bienestar. Gracias, Miguel, gracias, Gabriel. Y bien, el día de mañana, el día sábado vamos a tener un programa especial con la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, quien va a presentar sus programas de bienestar universitario en el marco de la red de universidades saludables. Así que nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por habernos seguido, enviado sus mensajes, y los invitamos a que nos acompañen el día sábado a las 11 de la mañana aquí en Saludarte, el arte de vivir saludable. Gracias, ha sido un gusto, hasta la próxima. Chao.